Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Esta es una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Mario Escobar Gómez, médico adscrito al Servicio de Oncología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Un gusto contar con su participación el día de hoy. Gracias. Pues el doctor Escobar hablará sobre cáncer de mama, conceptos generales. Así es que, pues bueno, les animamos a que hagan llegar sus comentarios, sus dudas, para que al final el doctor pueda responder al respecto. Pues de esta manera le dejamos en uso de la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenos días a todos. Vamos a hablar acerca de cáncer de mama, uno de los tumores que más vemos en nuestra institución. Cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes a nivel mundial y de hecho es uno de las neoplasias o de los tumores con más muertes que se reportan a nivel mundial, y esto reportado por Globocan, que este es el organismo que se encarga de representar y de informar las estadísticas de los diferentes tipos de tumores a nivel mundial. Y aquí se reporta que en el año 2022 representó cáncer de mama el 15% de las muertes en total por cáncer de mama en mujeres y el 8.5% en incidencia, con una presentación de prevalencia de 7.7. En nuestro país también se reportan por parte del INEGI algunos datos en 2022 y representó la incidencia de 23.790 entre la población de mujeres de 20 años y más. Los estados que se reportan con mayor incidencia en ese año, en 2022, fueron Jalisco, Colima y Durango. Los estados con menor incidencia se reportaron que fueron Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Representando también lo que es la característica, los comunicados del INEGI, se refiere que las defunciones por cáncer de mama en nuestro país, la de mayor incidencia fue de la Ciudad de México, prácticamente de 29 por cada 100,000 mujeres, seguido de Nuevo León y Chihuahua, presentando en total un 17.48 de incidencia por cada 100,000 mujeres en nuestro país. Representó esto el 17% de mujeres fallecidas por cáncer de mama en relación con otros tipos de tumores. También se observó que la curva en cuanto a la edad se aumentaba este porcentaje de defunción, llegando hasta 49 por aquellos pacientes que tenían edades de 60 y más. Se ha relacionado ya desde hace mucho tiempo y se han descrito factores de riesgo de cáncer de mama, que actualmente pues siguen siendo de los factores más involucrados, como son mujeres mayores de 45 años, la obesidad, que esto ya está muy relacionado con otros tipos de tumores, como cáncer de endometrio, por ejemplo, el consumo de alcohol. Aquellas pacientes que tienen embarazos después de los 35 años tienen una incidencia mayor de presentar un cáncer de mama. Antecedentes familiares, aquellos pacientes que tienen un familiar de primer grado, al menos 2, se incrementa la probabilidad de que desarrollen a lo largo de su vida un cáncer de mama. Hay ciertas mutaciones que ya se han descrito, como es la mutación del gen BRCA. Tenemos que hay mutación de BRCA1 y BRCA2, y el BRCA1 se relaciona con un 70% mayor de probabilidad de que desarrolle un cáncer de mama la paciente a lo largo de su vida, y aquellas pacientes con un BRCA2 hasta un 50% está relacionado con cáncer de mama. Algunos otros tumores también relacionados con estas mutaciones son cáncer de ovario. La menarca temprana, pacientes que llegan a menstruar de edad muy temprana, 9 años, y esto más que nada es por la relación que existe en esa exposición crónica de los estrógenos en el tejido mamario, y esto puede desarrollar a la larga una mutación del tejido mamario, y esto desarrollar un cáncer de mama. La menopausia tardía por la misma explicación. Ingesta de carnes rojas, tabaquismo. El tabaquismo está muy relacionado con otros tumores y también específicamente con cáncer de mama. La nuliparidad, aquellos pacientes que reciben anticonceptivos orales o que lo toman
una terapia sustitutiva, y eso está muy relacionado con el tiempo. Pacientes que tomaron anticonceptivos orales por más de 5 años, se ha visto que el riesgo de presentación de cáncer de mama se incrementa. El cuadro clínico, por lo regular, las pacientes refieren que a veces estaban bañando o en algún golpe que recibieron a nivel de la mama se notaron un bulto en la mama, y los síntomas frecuentes prácticamente son una masa indolora, irregular, que puede estar fija a lo que es la mama en el parénquima, o algunas alteraciones en la piel, que puede ser enrojecimiento, induración. Algunas pacientes refieren que se les hundió el pezón, y algunos pacientes, esto por ejemplo, pacientes que llegan a presentarse con úlceras, que se refieren a literatura, que es el 15%, pero yo creo que en nuestra población debe ser un poco más. Son pacientes que se detectan un nódulo en mama y que empiezan, y más pacientes de provincia, que empiezan a tratarse con medidas locales, con cremas, con herbolaria, y bueno, llegan a nuestra unidad ya prácticamente con el tejido mamario destruido, y se hace todo el protocolo que tiene que realizarse, obviamente sospechando en estas pacientes pues un cáncer de mama. En esta situación hay pacientes que empiezan con un eritema, que es una inflamación, edema de la piel, y algunas características de este cáncer que le llamamos inflamatorio es que también puede tener piel de naranja, y esto es más que nada por aquellos vasos linfáticos que están afectados, y estas pacientes pues es de los tumores que tienen mayor agresividad cuando se presentan. ¿Qué se hace cuando aquella paciente sospechamos que tiene una historia, un probable cáncer de mama? Bueno, se hace lo que es un caminito para el abordaje diagnóstico, y esto es inicialmente como médicos iniciar lo que es la historia clínica, ver lo que es el cuadro clínico, cuando empezó, qué características tiene, y aquí muy importante las características de la familia, si tiene algún familiar cercano que haya tenido, porque hay familias, por ejemplo, que tienen la mamá, la hermana, tienen cáncer de mama, y esto nos orienta más a que la paciente seguramente está debutando con un cáncer de mama. La exploración física, que eso es prácticamente importante para detectar el tamaño del tumor, si hay afección o no de alguna ganglio linfático a nivel axilar, supraclavicular, infraclavicular. Los estudios de imagen, que estos nos sirven para primero, que es la mastografía, para detectar la zona de la lesión. El radiólogo nos dice a nosotros las características de esta lesión, y más adelante vamos a ver que hacemos algo que se llama estudios de extensión para ver hasta dónde el tumorcito puede haberse metastatizado o no. Y obviamente uno de los puntos muy importantes es el reporte de patología. Aquí esto nos da características muy importantes para los tratamientos posteriores de estas pacientes. Como les mencionaba, la exploración física, que consiste en inspección, palpación. Aquí vamos a ver la asimetría de ambas glándulas, si hay cambios o no en la piel, si hay hundimiento del pezón, si hay sangrado por el pezón o alguna secreción. Se explora prácticamente las dos mamas, se explora lo que es la axila, y palpamos lo que son ganglios supra o infraclaviculares para ver si existe alguna afección ganglionar. El estudio de imagen, que sigue siendo el gold estándar, es la mastografía acompañada de un ultrasonido. Aquellos pacientes que sospechamos que tienen un cáncer de mama tienen que realizarse una mastografía, un ultrasonido mamario. Tenemos las siguientes características, que puede ser únicamente una lesión ovalada, una lesión redonda o una pérdida de la arquitectura. Estas características pues el radiólogo nos menciona a nosotros una vez que se realiza la mastografía, si tiene datos o no de malignidad. Existe una clasificación, que es la clasificación de BI-RADS, que nació en 1993 y que ha ido teniendo algunos cambios, en la que nos reportan a nosotros estas características, que va desde la categoría 0 hasta la categoría 6, y las categorías iniciales prácticamente en aquella paciente que nos reportan una categoría 0 nos habla de que la mastografía no es un estudio concluyente y hay que evaluar algunos otros estudios, como es un ultrasonido mamario, una resonancia magnética, y esto puede ser en aquellos pacientes que son pacientes jóvenes que tienen una mama densa y que no se llegan a ver definitivamente bien las imágenes, por lo que tenemos que apoyarnos con otros estudios.
La categoría 1 prácticamente nos reportan que es una mastografía negativa para malignidad. La categoría 2 que son hallazgos benignos. La categoría 3 probablemente benignos, y aquí tenemos que aquellos pacientes que nos reportan una mastografía con una categoría UNIRADS 3, tenemos que hacer mastografía, ultrasonido cada 6 meses, al menos 2-3 años, y si no cambia alguna lesión que se observe, después la hacemos cada año. Y ya la categoría 4, que prácticamente es la sospechosa, es la que se divide en 4A, 4B y 4C. Y aquí con las características de baja, moderada y alta sospecha de malignidad. Aquí es donde viene ya a hacerse el estudio de una biopsia para detectar o decir que la paciente no tiene alguna malignidad. En la categoría 5 prácticamente vemos que el resultado es una lesión altamente sugestiva de malignidad, y la categoría 6 son pacientes que ya han sido diagnosticados y que a veces hacemos la mastografía como de control para ver la respuesta que tuvo algún tratamiento y si va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Es prácticamente una paciente que ya está con diagnóstico de malignidad. Como les menciono, el estudio de biopsia es muy importante para tener el resultado histológico. Hace tiempo, más de 20 años, se hacía un estudio que se llama BAF, que es la biopsia por aspiración con aguja fina, y únicamente nos reportaban si eran células malignas o células benignas. Actualmente es muy importante en todos los centros oncológicos que se haga una biopsia por Trucut, porque necesitamos un buen tejido, porque de esto depende primero el reporte de patología, de que si es un adenocarcinoma, hay diferentes tipos de tumores menos frecuentes, pero que también se puede presentar en mama, como son linfomas, sarcomas, tumores neuroendocrinos, son muy raros. Y hay pacientes, por ejemplo, que al momento de la palpación o pueden debutar únicamente con una lesión a nivel axilar. También está indicada hacer una biopsia para ver el tipo de tumor y el reporte que nos da el patólogo. Y los tumores más comunes de cáncer de mama es el adenocarcinoma, que este se divide en carcinoma ductal infiltrante o ductal invasivo o ductal in situ, el carcinoma lobulillar, que representan prácticamente el ductal invasivo el 80% y el lobulillar en un porcentaje más bajo, en un 15%. Hay algunos otros como el tubular, mucinoso, medular, que bueno, tienen un mejor pronóstico, pero en un porcentaje más bajo. Y les mencionaba que es importante hacer una biopsia con buen tejido, porque desde el 2002 se dio a conocer lo que es la clasificación molecular. Actualmente cáncer de mama se estadifica, se diagnostica y nos reporta el patólogo un carcinoma ductal infiltrante, que es el más común, y el carcinoma lobulillar, pero va precedido del apellido que nos dice si es un tumor que se llama luminal A, luminal B, HER2, basal line, que dentro de este entra el que se llama triple negativo. Hace muchos años, más de 20, dábamos tratamientos a las pacientes con cáncer de mama, prácticamente a todos lo mismo. Y se empezó a ver que algunas pacientes respondían mejor, otras respondían mal al tratamiento de quimioterapia, de hormonoterapia, y fue cuando se empezó a realizar estudios retrospectivos con el análisis de esos bloques de parafina para detectar de qué dependía que esas pacientes respondían bien o mal a cierto tipo de tratamientos, y fue cuando nace la clasificación molecular. Actualmente también se hace en los centros oncológicos de forma rutinaria ya la clasificación molecular. El patólogo nos dice si tiene receptores hormonales positivos o negativos, si tiene la presencia de HER2, que es un gen de proliferación, y si tiene la presencia o no de Ki67 en porcentaje. Y esto es muy importante porque es un factor predictivo. ¿Y esto de qué nos dice? Que nos predice la respuesta a cierto tipo de tratamientos, hormonoterapia, terapia anti-HER o a la quimioterapia. Con el reporte de esta clasificación molecular, se empezaron a hacer análisis o estudios epidemiológicos en los que se veía el comportamiento de esta clasificación, y se empezaron a ver, por ejemplo, que los pacientes que caen dentro de la clasificación luminal A, que son pacientes que tienen receptores de estrógeno y progesterona positivo en un porcentaje alto y el gen HER2 negativo, este tipo de tumores son tumores que tienen una característica de menor agresividad, son de buen pronóstico, por lo regular son tumores de bajo grado
y que tienen una muy buena respuesta al tratamiento hormonal. Específicamente este tipo de lesión de tumores de esta clasificación por lo regular se presentan en pacientes mayores de 60 años, son pacientes posmenopáusicas, y esto ha habido un impacto muy importante en los tratamientos de este tipo de biología molecular, porque actualmente contamos con medicamentos que han incrementado mucho la sobrevida de estos pacientes al combinarlos con tratamiento de hormonoterapia. En el luminal B, esos son tumores que también presentan receptores estrogénicos y de progesterona positivos. Por lo regular, el mayor porcentaje es en el estrogénico y puede tener HER2 neu positivo o negativo. Son tumores que tienen un comportamiento similar, pero un poquito más agresivos que el luminal A y tienen peores resultados en cuanto a tratamiento y respuesta. Lo más frecuente es, como les mencionaba, tienen ese receptor de estrógeno positivo y progesterona negativo. Uno de los puntos importantes es, por ejemplo, que los tumores luminales tienen la tendencia a recurrir de forma muy tardía. Hay pacientes que tienen tumores luminales, damos tratamiento de adyuvancia con hormonoterapia, se suspende el tratamiento porque tenía factores de buen pronóstico y a los 10-15 años resulta que tiene una lesión a nivel óseo, a nivel de partes blandas. Este tipo de tumores también tienen esa característica que recurren a nivel de partes blandas o a nivel óseo, por lo regular ese tipo de tumores dependientes de hormonas. Tenemos la clasificación basal. Aquí entra un tumor que se llama triple negativo, y esto es porque tiene receptor de estrógeno, progesterona y HER2 negativo. Entonces esa fue la nomenclatura que se le da, y es un tumor agresivo, es un tumor por lo regular de alto grado, tiene un índice mitótico alto y se presenta en pacientes menores de 40 años, y en Estados Unidos se hace esta revisión epidemiológica y se ve que las pacientes afroamericanas premenopáusicas tienen una mayor incidencia de este tipo de tumores triple negativo. Tenemos el otro que es el HER2 neu, o le llamamos enriquecido en HER2, que únicamente tiene esa característica de expresión de este oncogeno, que es un factor de proliferación. Algunos pacientes lo llegan a presentar, un 20-30% de los pacientes, y tienen receptor de estrógeno y progesterona negativo. ¿Y por qué es importante? Porque este tipo de pacientes únicamente pueden recibir tratamiento con terapia anti-HER y no tiene ningún efecto del tratamiento hormonal que podemos dar posterior a un tratamiento quirúrgico o un tratamiento paliativo. Y como se menciona aquí, el comportamiento son pacientes que se presentan con tumores altamente agresivos, y una de las características que tiene ese tipo de tumores también que tienen esa afinidad por metastatizar a nivel del sistema nervioso central. Es muy importante conocer esto porque hay pacientes que tenemos en vigilancia que tienen este tipo de clasificación HER2 y de repente piensan con cefalea, diplopia, náusea, vómito, y lo primero que tenemos que descartar es que tenga alguna metástasis a nivel del sistema nervioso central. Obviamente tenemos que tomar una tomografía para descartar eso, pero la probabilidad de una afección al sistema nervioso es muy alta si tenemos un tumor que presentó la característica de ser únicamente HER2. En cuanto a la estadificación, tenemos que, una vez que tenemos el diagnóstico de patología, la clasificación molecular, dependiendo de la etapa, tenemos que hacer estudios que le llamamos de extensión, y esto es con el objetivo de saber si alguna célula maligna no se fue por el torrente sanguíneo y se fue a implantar alguno de los sitios más comunes, que son hígado, hueso, pulmón y cerebro. Dependiendo de la etapa, que esta ahorita vamos a ver cómo hacemos la clasificación, se hace lo que es la clasificación en etapa 1, 2, 2B, 3 y una etapa 4. Aquí se mencionan en las guías que tenemos que pedir estudios de extensión en aquellos pacientes que tenemos un tumor localmente avanzado, que lo iniciamos a partir de la etapa 2B y en etapas 3. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué pacientes vamos a solicitar una tomografía de abdomen, una tomografía de tórax, un gamagrama óseo, porque no está indicado en todos los pacientes. En etapas tempranas, por ejemplo, etapa 1, etapa 2, a menos que el paciente tenga alguna manifestación de dolor, de tos, o que veamos en algunos estudios de laboratorio que están elevadas las transaminasas, aquí está indicado hacer una tomografía o un ultrasonido hepático para detectar si no hay alguna afección a nivel hepático.
y esto es lo que le mencionaba, hacemos la clasificación dependiendo del tamaño del tumor, que esto es clínico. El paciente llega al consultorio, se explora la mama, se mide cuánto mide el tumor y dependiendo del tamaño del tumor se le da lo que es la T. T significa tamaño tumoral. La N en inglés, que son nodes, son ganglios, también es la afección a nivel del ganglionar, que les digo, también esto se hace de forma clínica, se palpa la paciente la axila, que son los sitios de relevo más comunes a los que se van las células malignas. La afección supraclavicular, infraclavicular, hay afección también de lo que es una cadena que se llama mamaria interna, que esa únicamente la vemos por imagen, no se puede palpar, y tenemos lo que son también la M, que es la clasificación de metástasis. Aquí tenemos que ver si el paciente tiene alguna afección en algún órgano o algún hueso. Y es la clasificación TNM que se ocupa normalmente a nivel mundial. Una vez que tenemos la estadificación TNM, damos la etapa, que va desde la etapa 0 hasta la etapa 4. Y esto es importante porque dependiendo de la etapa es lo que continúa del tratamiento. En la mayoría de los tumores y específicamente en mama, la etapa es lo que da el tratamiento a seguir. ¿Qué hacemos después de que ya tenemos el diagnóstico tanto del tipo histológico como de la clasificación molecular? Pues depende del tamaño del tumor, de los ganglios, de si no hay o no metástasis. El tratamiento puede ser de inicio quirúrgico. El tratamiento puede ser con algún tratamiento de quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, tratamiento biológico o la radioterapia. Que específicamente la radiación la damos después de que el paciente ha sido sometido a un tratamiento quirúrgico, recibió quimioterapia y ya existen algunos factores para dar tratamiento de radioterapia, y con el objetivo de que se haga algo que se llama control local. Dar tratamiento en la zona donde estuvo el tumorcito, dependiendo de las características de si hubo o no ganglios afectados, del tamaño del tumor, si hubo algunas otras características como invasión linfovascular, pero bueno, eso ya lo decide el radioterapeuta con los criterios que ya se tienen bien establecidos. Siempre la decisión se toma con un equipo multidisciplinario, dependiendo del TNM, a qué tratamiento va a continuar la paciente. Si va a ser cirugía de inicio, quimioterapia, radioterapia. Y bueno, tenemos pacientes que se hace cirugía conservadora, y esto lo decide obviamente el cirujano, la paciente también, porque hay pacientes que luego llegan al servicio y dicen: a mí quíteme toda la mama, aunque tenga criterios para hacer una cirugía conservadora, no quieren tener su mama y dicen que se la quiten. Hay otros, y esto obviamente lo decide el cirujano oncólogo y la paciente. Hay pacientes que tienen que hacerse la mastectomía radical por el tamaño del tumor. A veces hay tumores que son pequeños, pero la mama también es pequeña, y en ese tipo de pacientes no es tan posible hacer una cirugía conservadora, y bueno, tiene que hacerse una mastectomía, que consiste prácticamente en quitar todo el tejido mamario, hacer una disección axilar. Actualmente se cuenta con técnicas para hacer algo que se llama ganglio centinela, y aquí es importante porque el cirujano hace el ganglio centinela también con ciertas características del tamaño del tumor y de lo que ve en el ultrasonido, mastografía, tomografía, porque a la larga los pacientes que llegan a tener una mastectomía radical y se les hace una disección ganglionar, tienen el riesgo de más adelante desarrollar un linfedema del brazo, y bueno, esto disminuye mucho la calidad de vida y tiene molestias el paciente, que eso también es un tema aparte, pero bueno, se menciona porque son partes de algunos efectos colaterales del tratamiento quirúrgico. ¿En dónde entramos nosotros, oncólogos médicos? Y en este caso yo, que soy oncólogo médico, bueno, nosotros tenemos que valorar al paciente una vez que ha sido sometido a un tratamiento quirúrgico, o el tratamiento de la paciente no puede ser quirúrgico de inicio por el tamaño del tumor, por afección del ganglio axilar, o una paciente que nos llega de inicio con una enfermedad avanzada, metastásica, afección a hígado, pulmón, hueso, sistema nervioso. Y estos son algunos conceptos que se manejan en oncología: el tratamiento adyuvante, neoadyuvante, paliativo. El tratamiento adyuvante es en aquellos pacientes que fueron sometidos a un tratamiento quirúrgico
¿Y qué se va a hacer después de la cirugía? Existen criterios ya bien establecidos que más adelante les mencionaré para saber qué paciente después de un tratamiento va a recibir o quimioterapia o únicamente hormonoterapia, o vamos a combinar hormonoterapia con unos medicamentos nuevos que se llaman inhibidores de ciclinas 4-6, que han demostrado mucho beneficio en pacientes que tienen características que le llamamos de alto riesgo, como son aquellos pacientes que tienen ganglios afectados, un KI67 del 20, más del 20%, y aquellos pacientes también que van a ser sometidos a un tratamiento de radioterapia. Esto es muy importante en cuanto a tiempos, porque un paciente que ha sido sometido a un tratamiento quirúrgico tenemos que revisarlo en las primeras 2-3 semanas para, si es un paciente que va a recibir un tratamiento de quimioterapia, impacte en sus resultados en sobrevida después del tratamiento quirúrgico. Y esto es lo que les mencionaba. Existen algunos factores pronósticos que tomamos en cuenta para saber qué pacientes van a recibir tratamiento de quimioterapia o no. En la etapa clínica obviamente es muy importante porque hay tumores pequeños de 1 centímetro, por ejemplo, que tienen algunas características buenas, que tienen receptores de estrógeno, progesterona positivo, HER2 negativo, y que únicamente pueden beneficiarse de la pura hormonoterapia, obviando la toxicidad de la quimioterapia, y en los que se ha visto que dar tratamiento de quimioterapia no damos mucho beneficio y sin toxicidad. Hay algunas plataformas que le llaman genómicas, seguramente las van a leer, que se llaman Oncotype, MammaPrint, PAM50, en el que se estudian algunos genes y les dan un score de riesgo para saber qué pacientes pueden recibir únicamente tratamiento de hormonoterapia o tienen que recibir quimioterapia. Algunos otros factores que son invasión linfovascular, invasión perineural, también tomamos en cuenta para valorar el tratamiento de quimioterapia adyuvante. La edad del paciente, aquellos pacientes que tienen menores de 35 años, se ha visto que tienen pues tumores un poco más agresivos. La afección de ganglios linfáticos, que ese sigue siendo un factor pronóstico importante. Con un ganglio linfático el paciente tiene indicación de recibir tratamiento adyuvante, que también hay algunas plataformas que se están estudiando en aquellos pacientes que tienen de 1 a 3 ganglios, que bueno, si tienen algunas otras características de mejor pronóstico, pueden obviar el tratamiento de quimioterapia. El grado histológico, aquellos pacientes con un grado 3 tienen un factor de riesgo de recurrencia mucho más alto que aquellos pacientes que tienen un grado 1 o grado 2. Y el subtipo molecular, como les menciono, el subtipo molecular prácticamente ya es un hecho de que el patólogo nos lo reporte, si es un luminal, A, B, triple negativo o es un HER2. El término de neoadyuvancia, no todos los pacientes de inicio se pueden operar. Hay pacientes que por el tamaño del tumor, por la afección ganglionar, axilar, por la afección de la piel, prácticamente a veces hay lesiones satélites cutánidas que el cirujano no puede de inicio hacer un tratamiento quirúrgico porque el impacto en recurrencia va a ser muy alto, y damos un tratamiento que se llama neoadyuvante. Esto es dar tratamiento de quimioterapia, terapia blanco, que más adelante vamos a ver, trastuzumab, pertuzumab, con el objetivo de reducir el tamaño del tumor y después la cirugía puede ser un éxito para dar márgenes y tener un buen resultado quirúrgico. Y aquellas pacientes que llegan con nosotros en enfermedad avanzada, enfermedad metastásica, a nivel hepático, a nivel pulmonar, óseo o a sistema nervioso, damos tratamiento también de quimioterapia con el objetivo de paliar los síntomas, le llamamos, disminuir esos síntomas de dolor, sangrado, tos, a veces dolor abdominal. Aquí algunos conceptos han cambiado y también los tratamientos, porque actualmente hay pacientes que aunque tengan una enfermedad avanzada, pero son tumores luminal A, como ya vimos que son hormonosensibles. Este tipo de pacientes podemos iniciar tratamiento con hormonoterapia si no tiene algo que se llama crisis visceral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay afección, elevación de transaminasas, un derrame pleural, por ejemplo, en el que podemos drenar ese derrame y el paciente no mejora su saturación de oxígeno. Este tipo de pacientes por lo regular damos quimioterapia, pero dar hormonoterapia también es un tratamiento que está ya bien aprobado en estos pacientes. Anteriormente, el paciente que llegaba con una afección
en alguno de estos órganos, la quimioterapia era de ley, pero actualmente les digo, los conceptos han cambiado y hemos dado tratamiento con mucho éxito, evitando así la toxicidad del tratamiento de quimioterapia. ¿Cuáles son los objetivos de los pacientes con cáncer de mama metastásico? Pues son paliar los síntomas, prolongar esa vida en meses que podemos tener. De hecho, el impacto que se ha tenido en cáncer de mama metastásico con unos medicamentos que se llaman inhibidores de ciclina ha sido muy importante, porque tenemos sobrevidas de más de 5-8 años. Prácticamente cáncer de mama se ha convertido en una enfermedad crónica con todos los avances que se han tenido con estos medicamentos nuevos. Y lo que les mencionaba, si hay pacientes que tienen metástasis viscerales, pero vemos que hay una progresión rápida que puede poner en riesgo la vida, pues damos tratamiento de quimioterapia ya. Aquellos pacientes que tienen fenotipos agresivos, triple negativo, HER2, también, si tenemos estas características, pues da tratamiento de quimioterapia. Uno de los puntos importantes e interesantes es que, por ejemplo, en los pacientes con tumores triple negativos, la característica que tiene es que es un tumor que responde muy bien al tratamiento de quimioterapia. Por ejemplo, luminales A, pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento de quimioterapia no adyuvante, las tasas de respuestas no son tan altas como los triple negativos y los HER2. ¿Cuáles son los fármacos que tenemos actualmente para el tratamiento de cáncer de mama? Contamos con quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas que son prácticamente los anti-HER2, que son trastuzumab, pertuzumab, Kadcyla, la terapia con inmunoterapia, que prácticamente ese es un rubro nuevo que se está explorando en muchos tumores, y algunos tumores de mama han tenido beneficio con este tipo de tratamientos, específicamente pacientes con enfermedad triple negativa. De los medicamentos que contamos actualmente para cáncer de mama, tenemos el tratamiento con antraciclinas, que específicamente la doxorubicina, la epirubicina. Y les pongo esta imagen en donde tenemos aquí la doxorubicina pintado de rojo. Tiene esa característica, ese medicamento que pinta el suero de rojo. Y esto es muy importante porque hay pacientes que a veces llegan tratados por fuera en otra institución o a nivel privado, que llegan con nosotros y nos dicen: a mí me dieron de la roja. Entonces ya sabemos qué tipo de tratamiento es, y esto es importante porque este medicamento tiene una dosis que no podemos sobrepasar, porque a la larga puede quedar el paciente con alguna insuficiencia cardíaca secundario al uso de antraciclinas, y al menos ya sabemos que esa paciente ya recibió un tratamiento de quimioterapia con antraciclinas y tenemos que cambiar de esquema. Tenemos otros medicamentos como los taxanos. Usamos el paclitaxel porque es un esquema que ya está bien establecido, que lo usamos de forma semanal, y tenemos otro que es el docetaxel, son los taxanos. Y tenemos el 5-fluoracilo, que prácticamente ya no usamos mucho en mama, pero antes se usaba en el esquema que llamábamos FAC. Y tenemos un medicamento que se llama capecitabine, que es una prodroga. Este medicamento se convierte en 5-fluoracilo a nivel de la célula maligna mediante una enzima que se llama timidina fosforilasa. Y bueno, ahí se convierte, y ahí tenemos este es un medicamento bueno que usamos hace más de 15 años, que lo usamos más en pacientes con paliativo y en algunos pacientes triple negativo que llegaron a tener tratamiento con quimioterapia y tenemos, o nos reporta el patólogo que tenemos un tumor residual, damos adyuvancia con capecitabine por 6 a 8 ciclos. Ciclofosfamida, carboplatino y otros medicamentos como vinorelbine, gemcitabine, erimulina son medicamentos que usamos en el ámbito paliativo en aquellos pacientes que ya recurrieron a antraciclinas, a taxanos, y tenemos esos medicamentos con el objetivo de mejorar las respuestas, mejorar los síntomas y tener ese resultado de aumentar lo que es la sobrevida libre de progresión. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento con quimioterapia? Prácticamente en los esquemas con antraciclinas y taxanos, el 100% de los pacientes van a presentar alopecia. ¿Y esto por qué? Hay que recordar que la quimioterapia actúa
sobre diferentes fases del ciclo celular y en las células que están en rápido crecimiento, y el folículo piloso es uno de ellos. Entonces, por eso las pacientes en la segunda, tercera semana después del tratamiento de quimioterapia van a empezar con caída del cabello. Nosotros les mencionamos que tienen que raparse porque algunos pacientes llegan a tener durante el proceso dolor a nivel de lo que es el cuero cabelludo y un dolor muy fuerte. Entonces, y obviamente esto les impacta mucho más a las mujeres que reciben tratamiento. Hay que recordar que tenemos cáncer de mama en hombres. Afortunadamente es muy bajo, el 1% de incidencia. También tenemos aquellos pacientes que reciben quimioterapia, el oscurecimiento de uñas que se llama melanoniquia, y también esto es secundario a que el crecimiento de la matriz ungueal pues es rápido. Hay pacientes que tienen esa tendencia a que se les crece muy rápido las uñas y pueden tener ese efecto tóxico que no les provoca ningún síntoma ni problema. Tenemos mucositis también, y esto porque hay que recordar que el recubrimiento del tracto gastrointestinal se lleva cada 6 a 7 días, y específicamente en ese tiempo después del tratamiento de quimioterapia podemos tener mucositis. Hay medicamentos como las antraciclinas o el capecitabine que pueden presentar en algunos pacientes un mayor porcentaje de este efecto tóxico. Náusea y vómito. Hay medicamentos que son más emetogénicos o producen más náusea y vómito que otros. Afortunadamente, actualmente tenemos medicamentos que inhiben este síntoma, que hace muchos años era uno de los síntomas principales por los cuales los pacientes abandonaban el tratamiento. Pérdida de peso. Esto está aunado pues a lo que es esa disminución del apetito, a la náusea, cansancio, que también es un efecto que en algunos pacientes, conforme van recibiendo los tratamientos, se va incrementando, que esto una vez que se termina el tratamiento de quimioterapia, pues empieza el paciente a recobrar esa fuerza para hacer sus actividades normales. Trastornos vasomotores, que los pacientes le llaman bochornos, y esto es secundario a que el tratamiento de quimioterapia también actúa a nivel de lo que son la producción hormonal a nivel ovárico. Y de hecho, al principio, cuando se empezaron a realizar los esquemas de quimioterapia, se veía que también era un efecto bueno, porque muchas veces pues en aquellos pacientes que tienen esa como dependencia hormonal, este tipo de afección a nivel de la producción hormonal, pues es un buen síntoma de que la quimioterapia está actuando. La infertilidad. Hay pacientes jóvenes que empezamos tratamiento con quimioterapia, y hay pacientes que por esa misma afección a nivel de la producción hormonal pueden quedar con infertilidad. Actualmente se utilizan los análogos de LH-RH para preservar la fertilidad durante el tratamiento de quimioterapia, y posteriormente la paciente que recibe tratamiento y termina pues puede tener un alto éxito de poder quedar embarazada posteriormente. La neuropatía. Algunos medicamentos como son los taxanos, que ya les había mencionado, paclitaxel, docetaxel, o algunos inhibidores de la vinca como es vinorelbine, eribulina, son pacientes que llegan a presentar esa afección a nivel de lo que son planta de los pies, palma de las manos, y una cantidad de pacientes que luego vemos en la consulta son pacientes diabéticos con descontrol metabólico que ya de por sí tienen algún grado de neuropatía. Pues podemos incrementar esta afección al usar este tipo de medicamentos. Obviamente aquí hay que dar primero el control metabólico de la glucosa, dar tratamiento sintomático para este tipo de molestias, para que el paciente, nosotros hagamos lo posible por no disminuir la dosis del tratamiento, porque a veces tenemos que hacerlo, o no suspender, porque de ello depende mucho el éxito de que un paciente llegue a curarse o no con el tratamiento de quimioterapia. Hay un síndrome que se llama síndrome de vano-pie, que el término médico es eritrodisestesia palmoplantar, y lo vemos mucho en pacientes que reciben tratamiento con capecitabine. El capecitabine, que es lo que le mencionaba, es la quimioterapia oral, y el paciente puede llegar a la consulta después de un ciclo de tratamiento con descamación de la palma de las manos, planta de los pies, a veces con sangrado. Este síndrome se divide en grados, y a veces que tenemos que hacer es ajustar la dosis o
alargar un mayor tiempo la toma del medicamento, pero bueno, son algunos de los efectos que más vemos con el capecitabine, que por cierto es un medicamento noble y un medicamento bueno que creo que nos ha ayudado mucho a los oncólogos. En algunas toxicidades crónicas también podemos tener leucemias y específicamente mieloide aguda o síndromes mielodisplásicos, y esto es más que nada con el uso de antraciclinas, específicamente de doxorubicina, y esto puede ser por tiempo, después de 5 a 10 años del tratamiento con quimioterapia. Uno de los efectos que luego nos hace correr en la sala ambulatoria es las reacciones de hipersensibilidad de los taxanos. Hay pacientes que reciben tratamiento inicial con paclitaxel, y esto es porque este medicamento está diluido en el aceite que le llamamos aceite de castor, que vulgarmente es aceite de ricino. Entonces los pacientes pueden tener en el momento de la infusión rash cutáneo, presión precordial, hipotensión, hipoxigenación, y esto es importante porque el paciente puede tener en riesgo su vida, y hay pacientes que tenemos que hospitalizar por esta afección de esta reacción de hipersensibilidad. Este tipo de pacientes se premedican con medicamentos, con esteroide, con inhibidor de H2 para disminuir estos efectos que pueden presentarse. Lo que les mencionaba, se han descubierto y se han descrito algunos, cuáles son las funciones de los receptores estrogénicos. Acuérdense que los receptores y los estrógenos tienen la función de proliferación, de crecimiento de celular, y es por eso que actualmente y desde hace mucho tiempo contamos con el tratamiento de hormonal. El tamoxifeno, por ejemplo, que tiene un medicamento que tiene ya más de 40 años que lo utilizamos, desde que fue sintetizado por la doctora Richardson en Gran Bretaña, que lo usaba en un principio para tratamiento de osteoporosis. Lo seguimos utilizando en aquellos pacientes que son premenopáusicas y que tienen criterios para recibir tratamiento hormonal, específicamente las pacientes que tienen receptores hormonales positivos. Tenemos algunos otros como son los inhibidores de aromatasa, anastrozol, letrozol, exemestano, análogos del LRH, y algunos que degradan los receptores de estrógenos, como fulvestrán. ¿Cuál es el efecto del tamoxifeno? Tiene un efecto dual. Es antagonista a nivel de lo que son las células a nivel mamario, y es un agonista a nivel de lo que es el útero, y es por eso que este tipo de pacientes que están tomando tamoxifeno, y más si lo están tomando por más de 5 años, tienen que estarse haciendo año con año su papanicolao, un ultrasonido transvaginal para ver ese engrosamiento del endometrio, porque ese efecto agonista que tiene el tamoxifeno a nivel del endometrio puede causar en algunos pacientes cáncer de endometrio. Se refiere que aquellos pacientes, por ejemplo en la población normal, tiene puntos de incidencia, tiene una tasa de incidencia de 0.7 por cada 1000 mujeres. Aquellos pacientes que tienen un cáncer de mama se eleva a 1.1 por cada 1000 mujeres, pero los pacientes que toman tamoxifeno se eleva la incidencia a 3 mujeres por cada 1000 en el proceso de que puedan tener un cáncer de endometrio. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tamoxifeno? Los bochornos, secreción de resequedad vaginal, el cáncer de endometrio que les menciono. Algunos pacientes también se han relacionado con desarrollo de sarcomas uterinos, trombosis. En aquellos pacientes que tienen varices grado 3, grado 4, está proscrito iniciar un tratamiento con tamoxifeno porque se eleva el riesgo de que esta paciente pueda desarrollar una tromboembolia, una trombosis, una tromboembolia pulmonar. Osteoporosis en menos porcentaje, y síndrome musculoesquelético, que esto más que nada está relacionado con aquella afección agonista a nivel del hueso. Tenemos los inhibidores de aromatasa. Hay que recordar que las pacientes posmenopáusicas ya no producen a nivel ovárico estrógenos, pero a nivel periférico, que es a nivel de grasa, se sigue produciendo. Entonces se sintetiza lo que son los inhibidores de aromatasa para inhibir esa producción de testosterona a estradiol por medio de una enzima que se llama aromatasa, y tenemos estos 3 medicamentos que se utilizan actualmente para el tratamiento de aquellas pacientes con posmenopáusicas para el tratamiento de cáncer de mama. ¿Cuáles son los síntomas más comunes en este porcentaje? Vasomotores. Y lo más común, los inhibidores de aromatasa producen dolor articular, rigidez articular, y prácticamente en algunos estudios se menciona que hasta el 7% de los pacientes llegaron a suspender el tratamiento por esta
por estas molestias. El fulvestrán, que es otro antihormonal que tenemos, que únicamente uno de los efectos colaterales puede ser el dolor en el sitio de la punción. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen la sobreexpresión del HER2? Bueno, tenemos el trastuzumab, el pertuzumab, que son medicamentos anticuerpos dirigidos hacia este gen y se combina con tratamientos de quimioterapia. Estos son los medicamentos que actualmente contamos para adyuvancia, neoadyuvancia, paliación, con buenas respuestas, toxicidades diferentes. Aquí lo que tenemos que hacer en aquellos pacientes que reciben trastuzumab, pertuzumab, es estar monitorizando la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque hay una afección, afortunadamente es del menos del 2%, pero tenemos que estar haciendo ecocardiogramas cada 3 meses con el objetivo de estar vigilando la fracción de eyección. Si aquellos pacientes con el basal llegan a tener 15 puntos de disminución de la fracción de eyección, lo que tenemos que hacer es una suspensión del tratamiento, al mes y medio volver a tomar un ecocardiograma y si se recuperó la función, reiniciar el tratamiento. Afortunadamente la afección cardíaca es una afección reversible, entonces no tenemos mucho problema. Actualmente tenemos unos medicamentos que se llaman inhibidores de ciclinas, que también están relacionados con el proceso del ciclo celular. En este tipo de pacientes damos tratamiento adyuvante, paliativo. ¿Y cuáles son los efectos tóxicos? Hay que recordar que la mayoría de los medicamentos nuevos se combinan con hormonoterapia, con quimioterapia. Prácticamente esos son los 3 medicamentos que tenemos. Palbociclib y ribociclib son medicamentos que afectan lo que son glóbulos blancos, hay neutropenia, y ribociclib tenemos que estar vigilando al menos cada 2 semanas, hacer un electro porque puede ampliar lo que es el segmento QR. Y abemaciclib, que es otro medicamento prácticamente de la misma familia. El efecto tóxico más común es diarrea, que vamos manejándolo con loperamida y los pacientes lo tendrán muy bien. Estos medicamentos han venido a causar, con lo que les decía, un impacto en la sobrevida en aquellos pacientes con enfermedad metastásica. Y bueno, ya para finalizar, actualmente la inmunoterapia está resultando ser una arma terapéutica muy importante para muchos tumores, específicamente, por ejemplo, para melanoma, pulmón, riñón, y en mama, en triple negativo. En triple negativo no tenemos todavía esos inmunomarcadores que pudieran decirnos a nosotros qué pacientes pueden o no beneficiarse de los tratamientos. El pembrolizumab es un medicamento que le llamamos un inhibidor de punto de control. Hay que recordar que el PDL1 y PD1, que es donde actúan ese tipo de medicamentos, son inhibidores de punto de control para que la célula de defensa no identifique a la célula maligna y por lo tanto la célula siga proliferando. Se une el receptor de PDL1 con PD1 y por lo tanto sigue habiendo proliferación. El pembrolizumab inhibe lo que es el PD1 y por lo tanto la célula, el linfocito CD4, CD8 detecta la célula maligna y la elimina. ¿Cuáles son las toxicidades de la inmunoterapia? Prácticamente son medicamentos que alteran el sistema inmunológico y por lo tanto son toxicidades que le llamamos inmunomediadas. La encefalitis, nefritis, tiroiditis, que afortunadamente el porcentaje es muy bajo. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos actualmente? Los antieméticos, los analgésicos, algunos neuromoduladores como gabapentina, pregabalina, aquellos pacientes que tienen neuropatía. Se refiere a las pacientes que tienen que hacer un ejercicio moderado para incrementar esas fibras musculares, para incrementar la energía, evitar obviamente alimentos irritantes porque este tipo de terapias no podemos evitar que afecte lo que es el sistema gastrointestinal y por lo tanto lleguen a tener disminución del apetito, náusea, vómito, que es lo que ya vimos. En aquellos pacientes que van a recibir tratamiento de hormonoterapia específicamente con inhibidores de aromatasa, la determinación de densitometría cada cierto tiempo para ver si presentan o no osteoporosis, y tenemos algunos tratamientos como bifosfonatos para iniciar tratamientos de sustitución y mejorar esa afección del hueso. Suplementos con calcio, vitamina D, antidiarreicos, como les mencionaba, para abemaciclib, y esteroides para aquellos pacientes que detectamos que tienen alguna toxicidad inmunomediada por inmunoterapia. Muchas gracias. Pues muy amable, doctor Escobar, por su intervención, y pasamos a algunos de los comentarios que han llegado. Pues tenemos saludos
de Gloria Núñez. Bueno, Miguel Benítez nos saluda desde Mi Siempre Bella. También Gloria Núñez nos deja un saludo. Bienvenidos, buenos días a toda la comunidad del HGM y compañeros de atención primaria. Victoria Vázquez también deja un saludo. Y pues pasamos a una de las preguntas que plantea Gloria Núñez precisamente. Y dice: buenas tardes a todos. Yo pregunto, ¿la clasificación molecular se aplica tanto a los ductales como a los lobos lineares o solo a los ductales? No, a los dos. Se aplica a los dos tipos más comunes, ductales y lobulariares. Sí, a los dos. Ok, doctor. Otra pregunta, bueno, dos preguntas que plantea Josh Hoss. Buenos días, dos preguntas. En una paciente que recibe quimioterapias y presenta efectos secundarios, ¿cómo se trata el dolor asociado a cáncer? ¿Cómo se tratan las quemaduras asociadas a quimioterapia? Muchas gracias. El dolor asociado a cáncer hay que ver primero, a veces hay medicamentos como las antraciclinas que le llamamos vesicantes. Si hay alguna extravasación, en ese momento tiene que actuarse primero suspendiendo la infusión y segundo haciendo algo que le llamamos como extracción de lo más que se pueda de líquido. Es por eso que los pacientes, una vez que llegan a la sala de quimio, la enfermera les indica que cualquier molestia a nivel de la punción tiene que avisar, porque lo que tiene que hacerse es no dejar que ese líquido se riegue y pueda necrosar o afectar el tejido. El tratamiento, obviamente, del dolor, tenemos que ver qué tipo de dolor es. La mayoría de los pacientes con dolor por cáncer tienen que tener alguna afección, ya sea a nivel de la columna, a nivel, si es a nivel hepático, a nivel local, si es en la mama, por ejemplo. Empezamos con la escala que ya conocemos de la OMS de analgesia, y cuando son que necesitamos ya tener como medicamentos un poquito más específicos, nosotros tenemos aquí el servicio de clínica del dolor a los que los referimos, pero iniciamos con AINES, con neuromoduladores, si es un tumor, si es un dolor neuropático, por ejemplo, y que se incrementa con el uso de taxanos o eribulina, vinorelbine, damos tratamiento dirigido a ese tipo de... Y las quemaduras, prácticamente, hay unos medicamentos que se llegan a producir flebitis. El vinorelbine, que es un medicamento que se pasa en 5 o 10 minutos por la misma razón de que durante la infusión el paciente puede decir que le está ardiendo, entonces lo pasamos rápido. A veces se pasa en Y con la solución fisiológica y el medicamento para disminuir esa molestia, pero si es un paciente que ya tiene esa lesión, con hielo, que son medidas locales, y obviamente analgésico oral. Ya, pues bueno, pues agradecemos también todas las reacciones que han tenido, por ejemplo, Biblioteca CIES, Elisa, Ramón, María Araceli, Victoria Vázquez, Sos, Jairo Rubio, África Quima, Mónica Milenka, María Araceli, Dante Lemus, en fin, a todos ellos pues también un grato saludo. Pues de esta manera pues cerramos este webinario, no sin agradecer al doctor Escobar, a quien le pedíamos si tiene alguna idea final para redondear alguna conclusión con la que quisiera cerrar, doctor. Yo creo que el hecho de conocer los efectos tóxicos de los pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia es importante. Específicamente, a veces los pacientes que reciben tratamiento aquí con nosotros son de provincia y es muy difícil que acudan al servicio de urgencias por alguna situación secundaria al tratamiento. Entonces, saber siempre qué tipo de, aunque no seamos oncólogos, pero qué tipo de tratamiento está recibiendo y dirigirse siempre a tratar el síntoma, como es náusea, vómito. Hay pacientes, por ejemplo, que
refieren que no les gusta tomarse el medicamento porque entre menos medicamentos tomen mejor. Entonces nosotros les insistimos mucho que ese tipo de medicamentos les va a ayudar mucho específicamente a la náusea, el vómito y el dolor. Entonces los médicos de primer nivel a veces insistir o hacer esa labor con estos pacientes porque es una de las principales éxitos de los tratamientos, disminuir mucho los síntomas que puedan presentarse en nuestros pacientes. Gracias. No, pues muy, muy amable, doctor, justamente este mensaje de integrar, ¿no?, los distintos niveles de atención, que claro, consideramos ahí muy, muy importante. Pues cerramos, nos deja ahí un comentario Sosos, muchas gracias, excelente ponencia. Gloria Núñez también, qué excelente plática, una mirada profunda en todo el horizonte. Pues bueno, de esta manera cerramos este webinario del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad que producimos en el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. Doctor, no queremos dejar de entregarle una constancia. Muchas gracias. Agradeciendo su participación. Y pues bueno, en producción Iván Ramírez y Oscar García. Por cierto, con cumpleaños encima ambos, parte del equipo del CEITS, que siempre está muy atento. Oscar cumplió años hace un par de días, Iván cumple este fin de semana, así es que bueno, ellos están detrás de cámaras, siempre apoyando y vigilando que todo salga muy bien. Así es que pues felicidades. Cerramos entonces ahora sí este webinario y les invitamos, recuerden, todos los viernes en punto de las 11 horas, seguir los webinarios del Hospital General de México. Muchas gracias, hasta pronto.